Una batalla perdida, desesperación y angustia, y el nacimiento de un villano. La bruja del peñasco, parte 2, escrita por Norberto García. Muchas ocasiones, sin darnos cuenta, abrimos la puerta a peligros inimaginables y a entidades que están más allá de nuestro entendimiento. Amanecí en una pequeña comunidad cerca de la Sierra Madre Occidental, en México. Los cálidos rayos del sol derretían la fina escarcha de hielo formada en el follaje de los árboles, en aquella vasta extensión de monte que rodeaba el pueblo de apenas unas cuantas casas. La gente se levantaba como de costumbre a sus labores cotidianas. Algunos partiendo leña, mientras que otros tantos salían a pastorear sus rebaños, sin imaginar el peligro que amenazaba la región. Algunos perros se escuchaban ladrando a lo lejos, pero como si se tratara de un mal augurio. A algunos metros de ahí, algunas aves de rapiña se aglutinaban sobre un claro entre la maleza, disputándose los restos de alguna desafortunada criatura. Al menos, eso es lo que en un principio se pensaba. Pues Tiburcio, un hombre que volvía con su asno cargado de leña, se topó con aquel festín. En un principio pensó seguir de largo, pero sus perros corrieron en dirección al cuerpo que despedía un fuerte olor debido al avanzado estado de descomposición. Por tal motivo, corrió detrás de ellos, para evitar que éstos se impregnaran de esa suciedad, al intentar devorar ese cuerpo. A medida que se acercaba, fue recibido por un enjambre de moscas que revoloteaban a su alrededor. El olor era insoportable, por lo que tomó su pañuelo para cubrir su nariz. Luego de espantar las aves y ver de qué se trataba, comenzó a gritar lleno de desesperación, pues descubrió lo que quedaba del cuerpo de un joven. Rápidamente, un grupo de hombres fueron a su encuentro después de ese macabro hallazgo. Prosiguieron a levantar el cuerpo e investigar a quién pertenecía. Se trataba de la cuarta víctima encontrada en un lapso de 2 meses. La hazaña con la que se había cometido los asesinatos denotaban la maldad y vileza, pero sin duda, lo más perturbador era la mueca de terror que había quedado marcado en el rostro de los desafortunados. En la región se hablaban muchas cosas cada día. El temor y la zozobra de no ser la siguiente víctima hacía que todos, grandes y pequeños, se resguardaran en sus hogares, apenas y el sol se ocultaba. La expectación generada por los recientes eventos ocurridos había hecho que Germán, quien había perdido a su joven hijo Cirilo, comenzara a salir cada noche, acompañado por sus hermanos, con la firme intención de encontrar al responsable y darle caza. Adentrándose en terrenos peligrosos cerca del peñasco, lugar donde Cirilo había perdido la vida. Sin duda, lo más doloroso es que nunca recuperaron el cuerpo, tan solo el testimonio de su amigo Antonio, quien fue el único sobreviviente de aquel ataque. Pero aquellos hombres no imaginaban el peligro que sus vidas corrían, pues un mal ancestral se había desatado. Los días pasaban. Una noche, mientras investigaban cerca del peñasco, uno de los hombres descubrió un montículo de piedras apiladas. Estas tenían forma de un altar, impregnadas de lo que parecía sangre seca. A su alrededor se veía ceniza como si se hubiera quemado algo rápidamente. Llamó a los demás para que vieran lo que había encontrado. En ese instante, su piel comenzó a erizarse de manera inexplicable. Escalofríos se apoderaron de todos, y en un abrir y cerrar de ojos en aquel lugar donde estaban apiladas esas piedras,
pudo verse a alguien que estaba ahí sentado. Se trataba de Cirilo, pero este ya no era el mismo de siempre. Se veía pálido, con un rostro inexpresivo, y un filo de hilo de sangre escurría de uno de sus ojos. Este no hablaba, tan solo dejaba escapar leves gemidos, como si estuviera llorando. Germán se acercó y le dijo: Cirilo, ¿dónde está tu cuerpo? Para que puedas descansar en paz. Esa figura espectral levantó su rostro y comenzó a decir: no puedo volver a casa, una y otra vez. Germán le intentó colocar un escapulario que traía, pero esto provocó que aquella aparición se llenara de ira, pues su rostro se transformó, dibujando una sonrisa perversa. Sus ojos se tornaron en un negro intenso. Además, su voz cambió por una voz grave y espectral que decía: ella ya viene, tomando de los brazos a Germán, quien sentía que le quemaba la piel. Al comprender que aquello ya no se trataba de su hijo, Germán trataba a toda costa de huir de ahí. Aquel espantoso lugar quedó atrás al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Trataron de ayudarlo, disparándole a aquella espectral aparición. Pero todo era inútil, pues pronto se vieron rodeados de personas que habían perdido la vida en las mismas circunstancias que Cirilo. Cuando todo parecía perdido, súbitamente aquellas almas errantes desaparecieron. Desaparecieron sin dejar rastro alguno. Aturdido y sin poder comprender aquello que había presenciado, Germán y sus hermanos regresaron al pueblo con más preguntas que respuestas, ya que esto era algo a lo cual no podían darle una explicación. Algo era cierto. El temor se esparcía en los pueblos que estaban cerca de ahí, como si fuera un cáncer de histeria colectiva, porque toda la región, luego que algunos hombres que acostumbraban trasnochar habían aparecido muertos, mientras que otros tantos decían que habían sido atacados por una mujer de aspecto terrorífico, que con el simple hecho de recordarla los hacía palidecer. Pero además de eso, había algo que todos tenían en común, y era que tras su encuentro con esta entidad, un fino hilo de sangre salía de sus ojos, además de que su salud, poco a poco, su salud empeoraba. Era como si se consumieran poco a poco. Decían los más viejos que hacía muchos años un mal similar había azotado la región. Era como si una maldición se posara en aquellas tierras. Pero nadie hacía nada, o al menos hasta ese momento. Pero en una de esas comunidades vivía una anciana de nombre Casilda, quien luego de la muerte de su hija se había hecho cargo de su nieto de nombre Escanor. Este, a pesar de su corta edad, había tenido una vida difícil, pues desde pequeño había sido blanco del repudio de su madre, quien lo odiaba por el simple hecho que el niño le recordaba a su papá, quien era un hombre detestable y temible, de nombre Pascal. Este jamás supo la existencia de Escanor. Debido a esto, su madre maltrataba al niño y permitía toda clase de abusos que su pareja hacía con él. Se pudo decir que de entre los dos robaron su inocencia. Pero bien dicen que todo lo que sembramos tarde o temprano lo cosechamos, pues una noche en la que había dejado dormir a la intemperie Escanor, movido por el odio y rencor que sentía hacia su madre y su pareja, incendió la casa mientras estos dormían ahí. Escanor no mostraba ni una mínima muestra de arrepentimiento. Además, que nadie sospechó que él hubiera sido el culpable. Cuando dieron aviso a Casilda, ésta llevó al niño con ella. De esta se decían muchas cosas. Algunos decían que estaba loca, pero había quienes le temían, pues tenía fama de bruja. La realidad es que era una vieja problemática y maldiciente,
que habitaba en las orillas de la comunidad. No tenía amistades, solo se mantenía de lo que ella cultivaba y de lo que vendía como hierbas y serpientes secas, que decían servir como remedio para distintas enfermedades. Cuando Escanor llegó a su vida, esta cambió de manera radical, pues a pesar que ni ella ni el pequeño habían recibido amor, algo dentro de ella la movía a protegerlo. El niño, por su parte, nunca había recibido el amor que su abuela le proporcionaba. Ambos se sentían el uno para el otro. Casilda ya no estaba sola, pues ahora Escanor le ayudaba en sus labores diarias. Un día, mientras vendían sus hortalizas en el pueblo, supieron de la muerte de un campesino, y al saber la forma en que éste fue encontrado, llenó de preocupación a Casilda, quien de inmediato le dijo a Escanor que volviera a casa. Muchas veces, los pecados del pasado nos alcanzan, y eso, precisamente, fue lo que sucedió con Casilda, quien al ver el peligro que se avecinaba, comenzó a prepararse para lo inevitable, pues sabía que solo era cuestión de tiempo para que el destino la llevara a terminar lo que había dejado pendiente. Por lo que desde esa noche comenzó a hacer cosas extrañas en su casa, como por ejemplo dibujar ciertos símbolos alrededor de su casa, además de colocar en Escanor un amuleto diciéndole que por ningún motivo debía de quitárselo. Una ocasión, mientras Escanor levantaba leña, escuchó una voz que comenzó a llamarlo. Lo llamaba por su nombre. Movido por su inocencia y su curiosidad, comenzó a caminar para ver de dónde provenía esa voz. El sol se ocultaba en el horizonte, y a pesar de las recomendaciones de su abuela, de no hablar con extraños, algo más fuerte que él lo atraía sin darse cuenta, y así se alejó más y más de su casa, hasta llegar cerca del peñasco. Ahí pudo ver lo que parecía una mujer a lo lejos. Cuando Escanor se acercó, pudo ver a la mujer quien le mostraba algo brillante mientras le preguntaba: ¿te gustaría que te diera esta moneda? Escanor respondió que sí, asintiendo con la cabeza. La mujer le dijo: te daré estas y muchas más si me regalas tu collar, Escanor. Él aceptó. Se quitó el amuleto. Cuando éste estiró el brazo para entregárselo, ésta lo sujetó fuertemente de ambos brazos, mientras Escanor gritaba con desesperación. Pero todo parecía inútil. El niño poco a poco parecía desmayarse, cuando de repente apareció Germán y sus hermanos, quienes lanzaron disparos, provocando que la bruja dejara a Escanor tirado en el suelo. Al acercarse, temiendo lo peor, notaron que el niño aún tenía pulso. Rápidamente lo cargaron en su caballo para ir a entregárselo a Casilda, quien ya buscaba al niño desesperada. Al ver a los hombres que llevaban al niño en sus brazos, sintió que el corazón se le salía del pecho. Germán le dijo que lo habían encontrado cerca del peñasco, mientras una mujer trataba de llevárselo. Casilda los introdujo en su casa y al revisar al niño, pudo notar cómo sangre brotaba de uno de sus ojos. Los hombres le decían que quienes se habían topado con aquella mujer sangraban de uno de sus ojos al igual que el niño. Casilda tomó aire y les dijo que la bruja así marcaba sus víctimas. Les confesó que su madre, quien había sido curandera con muchos conocimientos, le habían contado que hace años esa maldita había causado muchas muertes en los pueblos, pero que ella y otras le habían logrado atar en un lugar entre el monte, pero que seguramente ésta había sido liberada. Germán la escuchaba atentamente y de a poco comprendía lo que había visto aquella noche. Cuando Casilda terminó su relato, uno de los hombres le preguntó si su nieto se salvaría. Casilda respondió que solo había una forma, pero que era muy peligroso.
Les dijo que el padre de Escanor le había heredado una maldición. Los hombres no entendían y solo se miraban a la cara. Esta les dijo que quizás era el destino de su nieto. Germán era un hombre muy directo y le preguntó a Casilda si ella sabía la forma de terminar con aquella bruja. Esta respondió que la bruja era muy poderosa, pero que trataría de ver la forma de volverla a encerrar. Y él le contestó que si por qué no la habían matado aquella vez. Y ella le dijo que solo otra bestia aún peor que ella la puede matar. Solo la sé encerrar, aunque para eso necesitaré su ayuda. Los hombres aceptaron lo que les dijo Casilda. Esto fue que dejaran sus armas y volvieran en una semana. Luego que estos se marcharon, Casilda se echó a llorar sobre el cuerpo de Escanor. Este se estremecía con violencia y en ese momento Casilda comenzó un ritual que duró casi 3 días. Cuando Escanor, poco a poco, recobraba el conocimiento, tenía la mirada borrosa y no recordaba nada de lo ocurrido, además de un dolor insoportable en todo su cuerpo. Al ver que Escanor había despertado, Casilda le pidió beber algo amargo. La anciana le dijo a Escanor: «Estuviste a punto de morir. Debes aprender la lección y no confiar en nadie de aquí en adelante. Hay cosas que debes aprender. Desgraciadamente yo no estaré contigo por mucho tiempo. Eso que te atacó es una bruja. Debes ser fuerte, muchacho». Escanor lloraba al oír todo eso, pero Casilda le dijo: «No debes llorar nunca. Prométeme que serás fuerte. Aquí todos corremos peligro. Ahora solo descansa». Escanor estaba muy cansado por todo lo que había ocurrido, por lo que dormía y solo se levantaba a comer. Y fue en uno de esos breves lapsos de lucidez que le pareció ver a su abuela que le daba un beso en la frente, mientras le decía cuánto lo amaba. Después de eso, Casilda salió a recibir a Germán y a sus hermanos, quienes habían vuelto por sus armas. Casilda les dijo que éstas ya estaban listas. Además les dijo que ella los acompañaría. Esa misma noche se encaminaron hasta el peñasco. La anciana cargó en su asno varias cosas que ocuparía y se encaminaron rumbo al monte. Los hombres avanzaban en alerta, como si alguien o algo los estuviera vigilando. Todo estaba en silencio y en una total oscuridad. Cuando estaban cerca del peñasco, Germán le indicó el lugar donde había visto las apariciones. Aquella primera vez, ella le pidió que vigilara, mientras preparaba lo necesario para atraer a la bruja. Casilda comenzó a dibujar algunos símbolos alrededor del montículo de piedras. Estas estaban apiladas, donde al final encendió fuego. Luego de eso, comenzó a hablar en un lenguaje extraño. A medida que ésta elevaba la voz fuerte, llamaradas se levantaban y ecos de voces de ultratumba se escuchaban en ese preciso instante. Los hombres se vieron rodeados por las ánimas de los asesinados por aquella bruja. El viento arreciaba. Los hombres trataban de ahuyentar a las apariciones disparándoles, pero era inútil. De pronto, en medio de la negra noche, la bruja, cara de caballo, se manifestó cerca de donde Casilda se encontraba. Esta sacudía su cabeza con movimientos bruscos, mientras lanzaba sonoros lamentos y de momento comenzó a mover sus manos de una manera extraña, provocando que las ánimas atacaran a los hombres. Uno de ellos quiso atacar con las 12 verdades, pero esta vez algo sucedía, porque no funcionaba. Pero Casilda no desistía y se mantenía firme en su ritual. Pero la bruja era demasiado poderosa.
que lanzaba gritos ensordecedores cuando parecía que lograrían derrotarla. Y estaban a punto de caer, Casilda parecía faltarle el aire, y es que la bruja la tomó por el cuello. Al ver todo esto, Germán corrió para ayudar a Casilda, pero fue inútil, pues cuando éste se acercaba, la bruja lo lanzaba por los aires. Todo parecía perdido, pues Casilda estaba a punto de sucumbir. La bruja abría su boca, mientras el alma de Casilda abandonaba su cuerpo. Esta con sus últimas fuerzas dijo: «Una vida por todas las que me debes, maldita», apuñalando a la bruja, cayendo ambas al fuego. Las llamas se levantaban como si devoraran los cuerpos, pero todo resultó inútil, pues a pesar de estar casi muerta, la bruja alcanzó a huir, perdiéndose entre la noche. Al día siguiente, Germán fue a la casa de la vieja Casilda en búsqueda del pequeño Escanor, quien al enterarse de que su abuela había fallecido, sintió un nudo en la garganta, pero no pudo llorar, simplemente bajó su rostro. No dijo nada, pues recordaba lo que le había prometido a su abuela. Germán llevó consigo al pequeño Escanor, adoptándolo. Pero luego de un tiempo, este desapareció. Ese episodio fue devastador para el pequeño. Muchas veces, las circunstancias marcan nuestro destino. Y en lo que nos convertimos, sea bueno o sea malo, se dice que cuando Escanor creció, buscó a su padre. Pero esa ya es otra historia. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Saludos a la comunidad más chingona que existe. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.